Una madre consumió 3 galones de agua en tan solo 2 horas. Y esto fue lo que ocurrió dentro de su cerebro. Casey, una mujer de 28 años, llega a emergencias completamente inconsciente. Su esposo Josh informa a la enfermera en la recepción que ella ha tenido por lo menos 2 episodios convulsivos en los últimos 30 minutos. Casey había estado participando en un programa de radio, una competencia llamada Aguanta las Ganas. El premio era una Nintendo Wii. Los concursantes tenían que beber 3 galones de agua en el transcurso de 2 horas. Y quien resistiera más tiempo sin orinar ni vomitar, ganaba una brillante consola Wii. Claramente era un truco de entretenimiento por parte de la emisora, pero Casey estaba decidida a ganar. Ella quería conseguir esa consola para jugar con sus hijos. Al terminar de ingerir los 3 galones de agua destilada, Casey empezó a sentir náuseas intensas y luchaba por no vomitar. Se aferró con fuerzas al reposabrazo de su silla. 20 minutos después, Casey fue declarada ganadora del reto y su esposo la llevó a casa 1 hora más tarde. Después de haber bebido tal cantidad de agua, comenzó a llorar, sufriendo un dolor de cabeza insoportable. Le dijo a su esposo: siento que me estoy saliendo de la cabeza. Sentía una presión detrás de los ojos y mencionó que la visión de su ojo izquierdo se estaba apagando. Josh condujo rápidamente para llegar a casa, con la esperanza de que pudiera dormir y mejorar, pues ambos creían que el descanso ayudaría. Curiosamente, después de tanta agua ingerida, ya no tenía ganas ni de orinar ni de vomitar. Casey se fue a recostar mientras su esposo preparaba la cena. 30 minutos después, la comida estaba lista. Josh, viendo algo de televisión, decide dejarla dormir. Pero fue ahí, en la cama, donde Casey sufrió en silencio su primera convulsión. Josh, sin saberlo, continuó viendo televisión por otra hora, pensando que ella simplemente descansaba, pero en realidad estaba inconsciente, sufriendo ataques cada 20 minutos, hasta que él finalmente consideró que ya era buen momento para llamarla a cenar. Entró al cuarto y la encontró en plena convulsión una vez más. Llamaron al 911. Dentro de la ambulancia, los paramédicos presenciaron la 6ª convulsión de Casey, justo antes de llegar al hospital, donde ahora nos encontramos. Con el historial clínico inmediato, existen suficientes pistas que cualquier médico podría utilizar para identificar lo que está sucediendo a Casey. Hiponatremia aguda. Nat hace referencia al sodio, o más formalmente al natrium, como se indica en la tabla periódica. Y hemia indica su presencia en la sangre. Entonces estamos hablando de una baja concentración de sodio en la sangre. Aguda significa que no hay ninguna enfermedad subyacente que haya causado esto, más allá de los 3 galones de agua que consumió. Y esa es la primera pista. Josh le dice a la enfermera que Casey no ha vomitado ni orinado desde que terminó el concurso, lo cual indica que no ha habido salida de líquidos. Todo ese volumen de agua está circulando en algún lugar dentro de ella, y es importante considerar que Casey como mujer tiene un cuerpo compuesto aproximadamente por un 50% de agua, a diferencia del masculino, que suele tener un 60%. Además, al tener 28 años, es una mujer premenopáusica con niveles más altos de estrógeno, en comparación con una mujer posmenopáusica de 60 años. El estrógeno es una hormona que incrementa el tejido adiposo. La grasa, al estar compuesta de líquidos, no se mezcla con el agua, por lo que el cuerpo femenino contiene más grasa y por ende menos capacidad para retener agua en comparación con el masculino. Los hombres producen más testosterona, lo que promueve el desarrollo muscular, un tejido que sí almacena agua. Por lo tanto, si el cuerpo femenino retiene menos agua y contiene más grasa, la pregunta es, ¿a dónde fue a parar esa enorme cantidad de agua en el cuerpo de Casey? Aquí es donde entra un poco de química básica. Los líquidos corporales son una mezcla de diferentes compuestos, siendo el sodio uno de los más importantes, parte esencial de la sal de mesa. El sodio genera un gradiente osmótico, lo que significa que el agua se mueve hacia donde se encuentra el sodio. En este experimento de laboratorio, disolvemos sal en agua dentro de un tubo y lo sumergimos en un recipiente de agua pura. Se puede observar cómo el agua se mueve hacia el tubo. El agua fluye hacia el sodio. Entonces,
Volvamos al nombre de la condición de Casey. Hiponatremia, niveles bajos de sodio en sangre. Y si no ha vomitado ni orinado, después de beber esos 3 galones de agua, ¿cómo es posible que tenga poco sodio? Nada salió de su cuerpo, así que no debería haber pérdida de sodio, ¿cierto? Sí, pero el agua corporal está compuesta de 0.9% de sodio. Eso significa que por cada litro hay 9 gramos de sal. La mayor parte del agua está dentro de las células y se mantiene en ese equilibrio de 0.9%. En medicina esto se conoce como una solución salina normal o isotónica. Casey ingirió agua destilada que no contiene nada de sal, y si el agua se desplaza hacia donde hay sal y el cuerpo de Casey tiene sal principalmente dentro de las células, entonces esa agua está entrando a sus células a toda velocidad y sus órganos como el hígado y el estómago empiezan a hincharse. Eso no sería nada grave porque el abdomen tiene espacio, pero el agua también fluye hacia el corazón y músculos, que tampoco están en estructuras rígidas, así que aún no hay un gran problema. El verdadero problema es el cerebro, encerrado en un espacio rígido, el cráneo, también conocido como la calavera o bóveda. El cerebro solo puede expandirse hasta un 8% antes de presionar contra el hueso. Mientras el agua sigue fluyendo en las células ricas en sodio del cuerpo de Casey, su cerebro está empezando a aplastarse contra el tamaño de su cráneo, destrozando los vasos sanguíneos a medida que se expande, evitando el flujo de sangre, causando hipoxia o privación de oxígeno. A medida que el flujo de sangre se interrumpe, las partes del cerebro de Casey sufren necrosis o literalmente mueren. En el caso de Casey, la interrupción del flujo hidrodinámico es un tema fisiológico recurrente cuando se trata de causas de muerte súbita. Por ejemplo, una dosis de cocaína puede sobreestimular el corazón provocando fibrilación auricular. Eso genera que una gran parte del corazón lata más de 300 veces por minuto, sin expulsar sangre adecuadamente. La sangre se estanca, se forman coágulos que pueden viajar al cerebro y causar un derrame. En el infarto, los vasos que nutren el corazón quedan bloqueados por placas, impidiendo que el músculo reciba oxígeno, lo que lleva a su muerte y detiene el suministro de sangre al cuerpo. En el alcoholismo avanzado, cuando el hígado está dañado al 99% por cirrosis, las cicatrices bloquean el paso de la sangre por la vena porta, y eso hace que la presión empuje la sangre hacia las venas del estómago, formando varices que pueden romperse y provocar hemorragia interna fatal. Un trastorno genético raro llamado complejo de esclerosis tuberosa puede mutar cada célula de tu cuerpo y formar tumores cerebrales llamados astrocitomas subependimarios de células gigantes. Eso bloquea el flujo de líquido en el cerebro, agrandando la cabeza en una condición llamada hidrocefalia, y causa espasmos infantiles, que son ataques epilépticos, con efectos devastadores. Estos bebés, si no reciben tratamiento, nunca llegan a tener un desarrollo funcional. La idea del flujo sanguíneo en vasos fue estudiada desde 1840 por el físico Jean-Louis Marie, quien formuló las leyes del flujo de líquidos en cilindros, ya sea por sangre, por arterias, agua en tuberías o incluso corriente eléctrica en cables. Así como una mala conexión de internet interrumpe la transmisión de datos, el flujo sanguíneo interrumpido, como en Casey, tiene consecuencias mucho más severas. Todos esos ejemplos comparten un principio: cuando el flujo se detiene, todo falla. El historial de Casey nos da señales: ese dolor de cabeza punzante, la presión ocular, la frase "me estoy saliendo de mi cabeza", la visión oscureciéndose y las convulsiones. Pero aún así respiraba, así que tal vez no era demasiado tarde para ella. Quizás su cerebro todavía no había llegado a ese punto de herniarse. Y adivinen, la forma más directa de tratarla es aplicar la misma ciencia que permitió diagnosticarla. Si el agua sigue el sodio y el agua entró en sus órganos, debemos atraerla de vuelta usando un suero con mayor concentración de sodio. El cuerpo mantiene un 0.9% como estándar, pero ella bebió agua pura, sin sodio, así que al infundir una solución salina al 3% en sus venas, el flujo se revierte
el agua sale de los órganos y regresa al torrente sanguíneo. Cabe aclarar que lo que vivió Casey es increíblemente raro. Aquí la condición de Casey es increíblemente rara. La razón por la cual ella sufrió hiponatremia aguda es a causa de algo llamado SIADH, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Un diurético te hace orinar, un antidiurético impide que lo hagas. ¿Recuerda las náuseas intensas que sintió después de beber esos 3 galones? Ese malestar es un estímulo potente para liberar hormona antidiurética, también llamada vasopresina. El cuerpo, al creer que vomitará mucho líquido, libera la hormona para retener el agua interna. Pero en el caso de Casey, esa reacción fue inapropiada. Su cuerpo no solo conservó el agua que ya tenía, sino que también retuvo los 3 galones adicionales y no le permitió eliminarlos. Por eso, en este caso de síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética fue único. Este accidente le ocurrió solamente a ella y no a los demás participantes del programa de radio. Pero es algo que jamás debe replicarse. Por suerte, el cerebro de Casey no llegó a herniarse y la infusión salina al 3% fue suficiente para revertir la hiponatremia y extraer el exceso de agua de su cerebro. Cuando despertó, lo primero que hizo fue ir al baño y luego saludó a su esposo. Este caso fue presentado en una gran ronda médica. Está basado en un caso real, pero con un desenlace que fue muy diferente. Se adaptó para brindar a médicos, residentes y especialistas un enfoque sobre el manejo. Muchas gracias por ver este video. Gracias al sector de salud, que es lo mejor que le ha podido pasar a la humanidad.